Planifiqué un fin de semana romántico para pedirle matrimonio, pero desapareció sin decir nada, se fue con su ex y terminé luchando por no perder a mi propio hijo antes de conocerlo. Llevo 3 días sin dormir bien, apenas comiendo, con la cabeza hecha mierda. Yo 30M, salía con ella 28F desde hacía más de un año. Era de esas relaciones donde uno piensa esta sí es. Vivíamos en ciudades diferentes, yo en San Diego y ella en Phoenix, pero nos veíamos cada 2 semanas como mínimo. Manejar 6 horas para verla no me pesaba. Ella decía que tampoco le molestaba. Hablábamos todos los días, videollamadas, mensajes estúpidos, cosas que hacen que te olvides de que hay distancia. Para mí, era lo más serio que había tenido en la vida. Hacía un par de meses empecé a pensar en pedirle matrimonio. No era impulsivo, no era calentura. Era sentir que no quería pasar más tiempo sin que ella fuera parte de mi vida de forma oficial. Me puse a planear. No quería algo exagerado ni cursi, solo algo íntimo, bonito. Pensé en alquilar una cabaña en Big Bear Lake, en California, cerca de la naturaleza, tranquilo, algo que fuera solo para nosotros. Reservé la cabaña, pedí que prepararan una cena especial la primera noche, compré un anillo gastándome prácticamente todos mis ahorros. Ella sabía que íbamos a pasar un fin de semana juntos, pero no sabía los detalles. Quería que fuera sorpresa. Durante la semana previa, notaba que estaba un poco rara. No contestaba tan rápido los mensajes, parecía distraída cuando hablábamos. Le pregunté si pasaba algo y me dijo que estaba estresada por el trabajo, que su jefe en el hospital estaba dándole más turnos de los que podía manejar. Me lo creí. Quiero decir, siempre confías en la persona que amas, ¿no? Llegó el viernes. Le dije que pasaría por ella en Phoenix para irnos directo a la cabaña. Me levanté temprano, llené el tanque del carro, llevé su snack favorito, incluso una playlist con canciones que le gustaban para el viaje. Todo estaba listo. Llegué a su departamento a las 9 de la mañana. Toqué. Nada. Llamé. Nada. Mandé mensajes. Nada. Al principio pensé que estaba terminando de arreglarse o algo. Me senté a esperar en el coche. Pasó media hora. 1 hora. 2. Empecé a sentir ese tipo de incomodidad que te raspa el estómago. Volví a llamar. Ahora el teléfono iba directamente a buzón de voz. No contestaba ni los mensajes. Subí al edificio, toqué la puerta, golpeé más fuerte. Nada. Pregunté a una vecina si la había visto salir, y me dijo que sí, que se había ido esa misma mañana, temprano, cargando una maleta. Ahí fue cuando el mundo se me cayó encima. ¿A dónde carajos se había ido si supuestamente tenía el fin de semana libre para estar conmigo? ¿Por qué no me había dicho nada? Volví al coche, me quedé sentado sin saber qué hacer. Abrí Instagram. Nada nuevo de ella. Abrí Facebook. Lo mismo. Y entonces, en TikTok, encontré un vídeo que una amiga en común había subido hacía unas horas, ella, mi novia, en un aeropuerto, sonriendo mientras hacía fila para abordar. Ni siquiera podía creer lo que estaba viendo. ¿A dónde carajos se iba? ¿Por qué no me había dicho nada? ¿Y por qué mierdas parecía tan feliz mientras yo estaba como un imbécil esperándola afuera de su edificio? Ahí empezó todo. No tenía idea de lo que se venía después. Me quedé sentado en el carro como una estatua. La cabaña reservada, el anillo escondido en el maletero, la playlist lista. Todo parecía una broma de mal gusto. Pensé en llamarla otra vez, pero era inútil. Cada intento iba directo al buzón. Abrí WhatsApp y le dejé un mensaje. No uno de esos mensajes intensos, simplemente, ¿dónde estás? Ni doble cheque azul, ni respuesta. Estuve ahí, en su edificio, como 3 horas más. Daba vueltas, bajaba del coche, me volvía a sentar, trataba de pensar en algo lógico, pero no había lógica que encajara. Finalmente, ya al borde del colapso, decidí manejar hasta un Starbucks a unas cuadras para intentar respirar y pensar con calma. Pedí un café que ni siquiera probé. No sé cuánto tiempo estuve ahí, mirando el teléfono cada 5 segundos como un adicto, hasta que me llegó una notificación, una foto en Instagram. No era ella quien la subió. Era otra cuenta. Una de esas amigas que siempre me había dado mala espina, pero que había aprendido a tolerar porque, bueno, era parte de su vida. En la foto aparecía ella, mi novia, en Las Vegas. No era un viaje de amigas. No. Estaba abrazada de un tipo. No era cualquier abrazo. Era de esos abrazos de confianza, de intimidad. Reconocí de inmediato al tipo, su exnovio. El mismo imbécil que, según ella, le había roto el corazón hace años y con quien no quería tener nada que ver jamás. Sentí un golpe seco en el pecho. Como si alguien me hubiera disparado ahí mismo. Me quedé mirando la pantalla como un idiota. No entendía nada. No quería entender nada. ¿Cómo pasas de planear un fin de semana con tu pareja a largarte con tu exnovio sin avisar? Salí del Starbucks tambaleándome. Volví al coche y manejé hasta el primer motel barato que encontré. No tenía cabeza para regresar a San Diego en ese estado. Me encerré en un cuarto que apestaba a cigarro y desinfectante barato.
Me tiré en la cama con la ropa puesta, mirando el techo, esperando que todo fuera una pesadilla de la que iba a despertar. No pasó. Durante la noche llegaron más fotos, más vídeos. Ella de fiesta, ella bailando, ella besando al tipo. No es que fuera un beso accidental o un saludo. Era un beso de esos que se dan cuando no te importa un carajo que te vean. Todo el mundo podía verlo. Y aún así, yo estaba ahí, en ese motel asqueroso, viendo las historias como un condenado, incapaz de dejar de mirar, incapaz de apagar el teléfono. No lloré. Me hubiera gustado llorar, pero era como si algo dentro de mí se hubiera roto de forma tan brutal que ya ni siquiera salían lágrimas. Solo había vacío, rabia, asco. Me sentía el ser humano más estúpido del mundo. Pasé la noche despierto, dándole vueltas a todo. ¿Había señales? Claro que sí. Estaban ahí, en su distancia los últimos días, en su falta de ganas, en las excusas del trabajo. Pero yo no quise verlas. No quise pensar mal. Porque uno confía. Uno ama. Y cuando amas, te vuelves idiota. A la mañana siguiente, muy temprano, sin haber dormido nada, volví a mi coche y empecé el camino de regreso a San Diego. 6 horas de carretera con el anillo en la guantera, como una burla muda. No puse música. No quería escuchar nada. Solo el sonido de las llantas contra el asfalto y el motor forzado. El viaje más largo de mi vida. Cuando llegué a mi apartamento, tiré las llaves en la mesa y me desplomé en el sofá. No tenía hambre, no tenía sueño, no tenía ganas de nada, solo quería desaparecer. Pasaron 2 días enteros sin noticias de ella, 0 mensajes, 0 llamadas. Era como si yo no existiera. Hasta que el tercer día, justo cuando pensaba que ya no iba a saber nunca más de ella, sonó el teléfono. Era ella. Me quedé mirándolo sonar, sin saber qué hacer. Quería contestar, quería gritarle, quería preguntar por qué. Pero otra parte de mí no quería saber nada más. No quería darle la oportunidad de mentirme en la cara otra vez. Dejé que sonara hasta que se fue a buzón. Y entonces me llegó un mensaje. Uno solo. Necesitamos hablar. El mensaje se quedó ahí, flotando en la pantalla como una granada sin detonar. Necesitamos hablar. 4 palabras que en cualquier otra situación me habrían hecho salir corriendo a buscarla. Pero ahora no. Ahora eran solo una confirmación más de que todo había sido una mierda, de que no había excusas buenas para lo que había hecho, de que ya no había nada que arreglar. No contesté enseguida. Dejé el teléfono sobre la mesa y me tiré de nuevo en el sofá. La cabeza me dolía. El cuerpo también. Todo dolía de un modo que no sabía que existía. Cerré los ojos, tratando de no pensar, pero los pensamientos seguían llegando, uno tras otro, como cuchilladas. Recordaba su risa, sus mensajes tontos, los planes que habíamos hecho. Todo mezclado ahora con las imágenes de ella besándose con su ex en un casino barato. Después de 1 hora mirando al techo, agarré el teléfono. No le respondí. No tenía nada que decirle. Me fui al baño, me lavé la cara, me miré en el espejo. Parecía un cadáver. Ojeras, barba desordenada, ojos hinchados. Me dije a mí mismo que tenía que ser fuerte. Que no podía dejarla volver como si nada hubiera pasado. Que no era justo. Que merecía algo mejor. Pero apenas terminé de convencerme de eso, sonó de nuevo el teléfono. Esta vez no era un mensaje. Era una videollamada. Me quedé mirando la pantalla parpadeando. Y por algún motivo que todavía no entiendo, la contesté. Ahí estaba ella, sin maquillaje, llorando, la cara hinchada, la voz temblando. Lo siento, fue lo primero que dijo. No la interrumpí. Solo la miraba, frío. Como si fuera otra persona. Ella siguió hablando, soltando todo de golpe. Que había sido un error, que había estado confundida, que ver a su ex reavivó sentimientos que pensaba muerto, que se dejó llevar, que no sabía qué estaba haciendo, que fue un impulso, que después de verlo, de estar ahí, se dio cuenta de que no sentía lo mismo, que fue estúpida, que había destruido todo lo que teníamos. Y ahí estaba yo, escuchándola llorar, verborrear, justificarse, mientras sentía una mezcla rara entre querer abrazarla y querer gritarle en la cara que se fuera a la mierda. Cuando terminó de hablar, se quedó en silencio, esperando que yo dijera algo. No sabía qué decirle, no sabía si quedaba algo que pudiera decir. Lo único que salió de mi boca fue, ¿te acostaste con él? Ella parpadeó, sorprendida. Se mordió el labio, bajó la mirada. No respondió enseguida. Eso fue todo lo que necesitaba saber. No importaba cuántas lágrimas soltara, cuántas disculpas diera, cuántas promesas hiciera. Había cruzado una línea que no se podía deshacer. Una línea que nunca, jamás, pensé que cruzaría. Colgué la llamada sin decir nada más. Dejé el teléfono boca abajo, me tumbé en el suelo del salón y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó. No sé si fue 1 hora, 2, toda la tarde. Perdí la noción de todo. No había ruido, no había movimiento. Solo ese silencio espeso que te aplasta desde dentro. Cuando volví a mirar el teléfono, había como 20 mensajes suyos. Todos variaciones de por favor,
Te amo, no fue lo que parece, déjame explicarlo. No respondí ninguno. Esa noche fue la peor. No dormí. No comí. No lloré. Solo estuve ahí, existiendo, flotando en esa especie de vacío helado donde ni siquiera el dolor parece real. La mañana siguiente, cuando el sol empezó a colarse por la ventana, supe que no podía seguir así, que tenía que moverme, hacer algo, aunque fuera solo para no volverme loco. Agarré una bolsa, metí dentro todas las cosas que me recordaban a ella, fotos, regalos, suéteres olvidados en mi armario, todo. Llené la bolsa y la llevé al contenedor de basura de la esquina sin mirar atrás. Cuando volví a casa, encontré otro mensaje suyo. Esta vez, diferente. Estoy en San Diego. Necesito verte. Me quedé mirando ese mensaje durante un buen rato. Ella estaba aquí. Había venido. Y por primera vez en días, sentí algo. No era amor. No era odio. Era algo mucho peor, ganas de respuesta. No sé por qué agarré las llaves tan rápido. Ni siquiera pensé. Me vi saliendo del apartamento como un autómata, bajando las escaleras, subiéndome al coche. Ella no había dicho dónde estaba, solo que estaba en San Diego. Lo lógico habría sido preguntarle. Pero no lo hice. Empecé a manejar sin rumbo, como si de alguna manera supiera hacia dónde ir. Como si el coche pudiera guiarse solo siguiendo la rabia, la tristeza, todo mezclado. Después de un rato, la vi. Estaba sentada en un banco, frente a la playa de Mission Beach. No llevaba maleta, ni mochila. Solo ella, con el mismo abrigo de siempre, abrazándose a sí misma como si pudiera protegerse del desastre que había causado. Aparqué y caminé hacia ella. Cada paso me pesaba como si cargara sacos de cemento en la espalda. No tenía idea de qué iba a decirle. No tenía un plan. Ella me vio acercarme y se levantó de golpe. Se le llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Iba a hablar, pero levanté una mano para detenerla. No quería escucharlo todo de nuevo. Me quedé ahí, a unos pasos, mirándola. Ella tragó saliva. No sé ni por dónde empezar, dijo. Intenta, contesté. Y empezó. Una historia que, si te soy sincero, sonaba a una excusa larguísima. Que había visto a su ex en un café semanas atrás, que habían hablado, que fue raro pero nostálgico, que en su cabeza empezaron a mezclarse recuerdos viejos con emociones nuevas, que el muy cabrón había insistido, hasta convencerla de irse un fin de semana a hablar a Las Vegas, que al principio, supuestamente, era solo para eso. Para cerrar ciclos, para entender qué sentía de verdad. Yo la miraba, frío, sintiendo que cada palabra era como raspar un clavo oxidado sobre una herida abierta. Fue un error horrible, decía. Me di cuenta apenas llegamos allá. No sentía nada por él. No era amor, era costumbre, era estupidez. Yo no decía nada. Ella seguía. Que después de la primera noche, se había sentido tan mal que había tratado de bloquearlo todo. Por eso salió a beber. Por eso las fotos, los vídeos. Por eso parecía feliz. Estaba fingiendo. Estaba borracha. Estaba perdida. Cuando terminó, se quedó callada, con la cabeza baja. El sonido del mar de fondo hacía que todo fuera aún más jodidamente irreal. Le pregunté algo que no quería preguntar pero que necesitaba. ¿Te acostaste con él? Ella no respondió enseguida. Cerró los ojos, respiró hondo. Sí, dijo. Tan bajito que casi no la oí. Y ahí supe que no había nada más que hablar. No importa cuánta confusión, cuánta nostalgia, cuánta borrachera. Nadie se acuesta con otra persona por accidente. Hay 1.000.000 de oportunidades de parar antes de que pase. Y ella no paró. Me di la vuelta sin decir una palabra más. La oí sollozar detrás de mí, suplicándome que me detuviera, que la escuchara, que no la dejara así. No me detuve. Subí al coche, cerré la puerta, me quedé un momento con las manos en el volante, respirando fuerte para no estrellar algo de la rabia que sentía. Luego arranqué. No miré atrás. Cuando llegué a casa, apagué el teléfono. No quería más mensajes, no quería más disculpas, no quería más promesas rotas. Tiré el anillo que había comprado a lo más profundo de un cajón. No tenía el valor de verlo ni de venderlo. Era como un recordatorio de lo imbécil que había sido. Pasaron días así, semanas, en silencio. Hasta que un día recibí un correo electrónico suyo. Uno que no esperaba. Uno que cambiaba todo, para peor. El correo no era largo. Apenas 2 párrafos. Pero bastó para revolverme el estómago más de lo que ya estaba. Me pedía verme una última vez. Decía que necesitaba contarme algo en persona, algo importante, que era urgente, que si alguna vez la había querido, aunque fuera un poco, por favor que le diera una hora, un café, una oportunidad para explicar. Mi primer instinto fue ignorarlo, bloquearla, fingir que nunca lo había leído. Pero ya llevaba semanas durmiendo mal, comiendo peor, con esa sensación de tener un nudo atorado en el pecho todo el día. Parte de mí quería saber qué más podía tener para decir. Parte de mí, si soy honesto, seguía esperando que todo fuera un error gigante y que pudiera despertar de la pesadilla. Así que le respondí,
Seco, ¿dónde? Contestó casi de inmediato, un diner cerca de Pacific Beach, a las 4 de la tarde. Ni siquiera pidió que confirmara. Sabía que iría. Pasé el resto del día como un fantasma. Caminando en círculos por el apartamento, abriendo y cerrando el refrigerador sin hambre, duchándome 2 veces sin razón. A las 3:30 salí de casa y me subí al coche. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sentada en una esquina, con una taza de café entre las manos, moviéndolo como si tratara de calentarse con él. Me vio entrar y su expresión cambió a una mezcla rara de alivio y miedo. Me acerqué, me senté frente a ella. No saludé. No sonreí. Solo esperé. Ella tragó saliva y empezó a hablar. Me contó que después de todo el desastre en Las Vegas, se había dado cuenta de que no solo había roto nuestra relación, se había dado cuenta de que había un problema más grande. Estaba embarazada. La palabra flotó entre nosotros como una bomba de humo. Me quedé mirándola, sin poder procesarlo al principio. Ella aclaró rápido, no sabía de quién era. No había forma de saber si era mío o de su ex. Dijo que la línea de tiempo era confusa, que los nervios, la culpa, el alcohol, todo había hecho que su cabeza fuera un desastre. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría encima. Ella empezó a llorar otra vez. Dijo que no quería obligarme a nada, que entendía si la odiaba, que solo quería que lo supiera, que si era mío, ella quería que yo estuviera en la vida del bebé, pero que no iba a exigirme nada, que si era del otro, pensaba desaparecer, mudarse a otra ciudad, empezar de cero. Yo no podía ni moverme, ni pensar, ni respirar bien. Todo mi cuerpo temblaba de la rabia contenida, del asco, del dolor. No era solo la traición. Era el hecho de que ahora había una vida en medio de todo este desastre. Una vida que no tenía culpa de nada, pero que me atrapaba en este infierno que no pedí. No sé cuánto tiempo estuve en silencio. Ella hablaba y hablaba, diciendo que había pedido cita para hacerse una prueba de paternidad prenatal. Que los resultados tardarían un par de semanas. Que me avisaría apenas supiera algo. Cuando finalmente pude abrir la boca, lo único que dije fue: no vuelvas a buscarme. No me escribas. No me llames. No me mandes nada. Cuando tengas los resultados, mándalos por correo. Y después, desaparece. Ella sollozó, rogó, pidió que no fuera tan cruel. Me levanté, tiré un billete de 20 sobre la mesa para el café que no había pedido, y salí del diner. Manejé hasta la playa más cercana, estacioné el coche y me bajé. Caminé hasta la orilla, dejé que el agua helada me cubriera los pies. No sentía frío. No sentía nada. Miré el horizonte hasta que el sol empezó a ponerse. Todo había terminado. O al menos eso creía, porque unos días después, recibí otro correo. Y esta vez, no venía solo con resultados. Venía con una noticia que cambiaría mi vida para siempre. El correo llegó una noche cualquiera, como si fuera un mensaje más entre las promociones basura y las notificaciones de redes sociales que ya ni revisaba. Lo vi en la bandeja de entrada y el corazón se me detuvo un segundo. No abrí el correo de inmediato. Me quedé mirándolo, con la respiración corta, pensando que no estaba listo para leer lo que decía. Pero sabía que no podía seguir huyendo. Lo abrí. Era corto, seco, sin las cursilerías de antes. El archivo adjunto era un PDF de un laboratorio clínico. Prueba de paternidad prenatal. Unas pocas líneas, números, términos médicos que no entendía bien, pero un párrafo en rojo dejaba todo claro. Resultado: 99,9% de probabilidad de paternidad positiva. Era mío. El bebé era mío. Me quedé congelado. Sentía que el pecho se me apretaba tanto que no podía meter aire en los pulmones. Me levanté de golpe, pateé la silla, casi tumbé la mesa. No lloré. No grité. Era algo peor, una rabia silenciosa, seca, desesperada. Había tratado de enterrar todo lo que sentía por ella. Había intentado decirme que podía seguir con mi vida, que podría sanar. Y ahora estaba atrapado. Un hijo. Una responsabilidad enorme. Algo que no podía simplemente ignorar aunque quisiera. El mismo correo traía un mensaje de ella, cortito, después del archivo. Si quieres hablar de cómo seguir, dime cuándo y dónde. Ni un lo siento. Ni un gracias por leerlo. Nada. Estuve horas caminando en círculos por mi apartamento. Pensé en ignorarla. Pensé en pedir una prueba de ADN después del nacimiento para asegurarme. Pensé en mudarme de estado. Pensé en todo tipo de idioteces. Pero al final, sabía la verdad: si ese bebé era mío, no podía simplemente desaparecer como si no existiera. Mandé un único mensaje: te veo mañana, 10 de la mañana, mismo diner. No dormí. Solo me acosté en la cama mirando el techo, sintiendo como si el mundo entero se me hubiera caído encima y me estuviera aplastando. A las 9:50 estaba en el diner. Ella llegó 5 minutos tarde. Venía sola, con una cara pálida, ojeras marcadas, el cabello desordenado. Parecía igual de jodida que yo, para ser honesto. No hubo abrazos, no hubo disculpas, solo nos sentamos.
La conversación fue tensa, incómoda, dolorosa. Ella dijo que no esperaba que volviéramos a estar juntos, que entendía que lo había arruinado todo, que no me iba a pedir nada que yo no pudiera dar, que solo quería que supiera que pensaba criar al bebé, con o sin mi ayuda. Le pregunté si planeaba mudarse. Dijo que sí, que tenía familia en Sacramento, que pensaba irse allá para no complicar más las cosas. Yo apenas podía procesarlo. Sacramento estaba a casi 8 horas de San Diego, un mundo de distancia. Le pregunté si pensaba dejar que yo estuviera en la vida del niño si decidía estar. Dijo que sí, que no iba a negarme nada, que haría lo que fuera para no ponerle las cosas más difíciles. Todo sonaba muy civilizado en teoría, pero los dos sabíamos que no era tan simple, que nada era tan simple ahora. La miré durante un rato largo, y no vi a la mujer de la que había estado enamorado, vi a una desconocida. Una mujer que había destruido mi confianza y, sin embargo, ahora llevaba algo que también era mío. Le dije que necesitaba tiempo, que pensaría en todo, que no me presionara. Ella asintió, con lágrimas en los ojos, se despidió, salió del diner sin mirar atrás, y ahí me quedé yo, solo, en una mesa sucia, con la cabeza llena de 1.000.000 de preguntas para las que no tenía respuesta. Pensé que después de eso tendría un poco de paz, pero estaba muy equivocado, porque unos días después, me enteré de algo más, algo que ella no había mencionado, algo que hacía que toda la historia fuera todavía peor de lo que imaginaba. No sé si fue por paranoia, o porque simplemente mi instinto ya no confiaba en nada de lo que venía de ella, pero unos días después de esa conversación en el diner, me dio por buscar un poco más. Algo no me cerraba. Todo había sido demasiado limpio, demasiado rápido. Ella embarazada, aceptándolo todo, pidiéndome que siguiera mi camino si quería. ¿En serio? Empecé preguntando a unos conocidos en común. Nada serio, solo tantear. Y uno de ellos, que vivía en Phoenix y todavía veía a algunos amigos suyos, me soltó algo que me dejó helado. No era la primera vez que había tenido un desliz con su ex. No era solo un encuentro reciente en un café. No era un impulso estúpido de un fin de semana. Era algo que venía de antes. Según me contaron, llevaban viéndose a escondidas desde hacía meses. Desde antes incluso de que yo empezara a planear el puto viaje a Big Bear Lake. Me dijeron que había habido momentos raros en varias salidas, donde ella desaparecía, donde ponía excusas para no responder el teléfono, que algunos amigos sabían o sospechaban, pero que no quisieron meterse. Me sentí como si me hubieran arrancado la piel de un solo tirón. Cada recuerdo, cada conversación, cada promesa, cada maldito te amo se convirtió en una broma cruel. Yo había sido el payaso, el tipo que cree que puede confiar en alguien mientras ella jugaba a dos bandas. Esa noche me emborraché solo. No suelo beber mucho, pero esta vez no quería sentir nada. Vodka barato directo de la botella, sin hielo, sin mixers, solo el ardor bajando por la garganta y quemándome el estómago. Cuando me desperté, tirado en el sofá, con dolor de cabeza y ganas de vomitar, lo supe, no podía seguir así. No podía quedarme atrapado en esta historia que no había escrito. No podía seguir siendo el tipo que esperaba, que pensaba, que se torturaba a sí mismo con el que hubiera pasado si. Ese mismo día, sin pensarlo demasiado, llamé a un abogado. Le conté el resumen de todo, obviamente sin meter los detalles más personales. Le pregunté qué derechos tenía si el bebé era mío, qué podía hacer si ella se mudaba a Sacramento, qué opciones había. El tipo fue claro. Dijo que si quería ser parte de la vida del niño, podía pedir custodia compartida, que mudarse lejos complicaba las cosas, pero que era posible establecer un acuerdo de visitas, incluso pelear por más si demostraba que era lo mejor para el niño. Le agradecí la información y colgué. Pasé el resto del día haciendo una lista. Algo práctico, algo que pudiera ver, tocar. ¿Qué quería? ¿Quería estar en la vida de ese niño? Sí. ¿Quería tener algo que ver con ella? No. Tenía que encontrar una manera de separar las dos cosas, ser padre, no ser su pareja, no ser su salvavidas emocional, no ser su amigo, cortar todo, menos el vínculo con el bebé. Pero para eso, primero tenía que verla una última vez, no para discutir, no para pelear, solo para dejar todo claro, como adultos, aunque fuera lo más jodido que me había tocado hacer. Le mandé un mensaje. Necesitamos hablar de cómo vamos a manejar esto. Mañana, 11 de la mañana, mismo diner. No respondió enseguida, pero a las pocas horas aceptó. Sabía que iba a ser la conversación más difícil de mi vida, y aún así, no estaba preparado para lo que me esperaba, porque esa última reunión no salió como pensé. Ni de lejos. Llegué al diner 10 minutos antes, igual que siempre. Mismo lugar, misma mesa, mismo café frío que no pensaba tocar. Todo igual de jodido, igual de torcido. Ella llegó puntual esta vez. Venía diferente, no como la última vez que parecía rota. Esta vez tenía una especie de máscara. Más seria, más dura. Como si también hubiera tomado una decisión. Nos sentamos. No hubo saludos.
No hubo preguntas, solo miradas secas. Fui directo al grano. Le dije que quería ser parte de la vida del bebé, que pensaba ejercer mis derechos legales, que no quería ningún tipo de relación con ella, que no íbamos a ser amigos, que toda comunicación tendría que ser sobre el niño. Punto. Ella me miró en silencio unos segundos y después dijo algo que no esperaba. No quiero que estés así, seco, sin rodeos. No quería que estuviera en la vida del bebé. No porque dudara que fuera mío, lo reconocía, sino porque, según ella, iba a ser más fácil para todo. Me quedé helado. Le pregunté qué carajos quería decir con eso. Ella dijo que planeaba mudarse a Sacramento igual, que iba a empezar de cero, que no quería arrastrar los errores del pasado al futuro, que era mejor para el bebé tener una vida limpia, sin conflictos, sin padres que se odian. No sabía si reírme o estamparle el café en la cara. Le dije que no era su decisión, que yo tenía derechos, que pensaba pelear por ellos. Ella solo sonrió. No una sonrisa amable, no una sonrisa de esas que se clavan como cuchillos. Entonces prepárate para pelear, dijo. Sacó un sobre de su bolso y lo tiró sobre la mesa. Documentos de una corte familiar en Sacramento. Estaba pidiendo mudarse oficialmente con el bebé, argumentando que tenía más red de apoyo allá, su familia, y que eso era en el mejor interés del menor. Ya había empezado el proceso, sin decírmelo. Me sentí como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Era una trampa. Todo había sido una trampa. Su llanto, su cara de arrepentida, su quiero hacer las cosas bien. Todo era para ganarse tiempo, para moverse rápido, para sacarme de la ecuación legalmente antes de que pudiera reaccionar. Le dije que no iba a dejarlo pasar, que si pensaba que iba a borrarme de la vida de mi hijo, estaba jodidamente equivocada. Ella solo se encogió de hombros, como si ya supiera que el sistema estaba de su lado, como si ya supiera que yo estaba jodido desde el principio. Nos quedamos ahí, mirándonos, sabiendo que no había nada más que decir. Me levanté, agarré el sobre, y salí del diner sin mirar atrás. Desde entonces todo ha sido un infierno. Contraté a un abogado. Gasté dinero que no tenía en papeles, audiencias, citas legales. Ella se mudó igual, a pesar de que el proceso no había terminado. Cada llamada con los abogados es una puñalada más. Cada vez que pienso que podría perder a mi hijo antes siquiera de verlo, siento que el mundo me come vivo. No he vuelto a verla en persona. No quiero verla. Solo quiero pelear hasta el último respiro para estar en la vida de mi hijo. No sé si voy a ganar. El sistema no es justo. A veces siento que es imposible, pero si algo tengo claro es que no voy a desaparecer. No voy a ser otro tipo que baja la cabeza y se rinde. Ella puede haber destruido lo que fuimos, puede haber destrozado mi confianza, mi paz, mi vida, pero no va a quitarme a mi hijo. Eso, juro por todo lo que soy, no se lo voy a permitir.